Esta serie está pesando mucho en mi corazón. Mientras más estudio la Biblia y más me doy cuenta, el Señor ya puso la respuesta, la solución a nuestros problemas por medio de su manual. Al obedecer su palabra, no hay gigantes que puedan detenernos. No hay maquinaciones del diablo, fraudes, todas las armas del enemigo se vienen abajo cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y entonces, este estudio tiene la respuesta. Y yo les suplico, fíjense que no les estoy pidiendo en ninguna manera que cambien su forma de religión, su denominación, sigan con sus creencias denominacionales. No les estoy diciendo, este es un nuevo partido político, que este sí va a hacer el cambio. No estoy hablando ni de partido político, ni de candidatos, ni de doctrina en un sentido de requerirles que cambien su doctrina, sino que estoy llamando su atención a que todos los que nos denominamos cristianos, si somos honestos y decimos que el manual del Creador, la Biblia, es la verdad absoluta, y que la Biblia interpreta la Biblia, y que no debemos de poner las tradiciones de nuestras denominaciones como hacían los fariseos, y Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios con tal de mantener sus tradiciones. Entonces yo lo que les estoy pidiendo es rompamos nuestras tradiciones. Vaya, aquí sí va a sonarle como a doctrina, quizás a la mayoría de las iglesias evangélicas que se denominan apolíticas, pero es que no es una doctrina, no está en la Biblia. El hecho de ser apolítico, por el contrario, si Dios nos establece para que sojuzguemos la tierra, y si lo que Él se predica a lo largo de toda la Escritura es el Evangelio del Reino, tiene que darse cuenta que ese es el motivo principal. Pero vaya, se lo voy a poner de esta manera. Supongamos pues que no es el motivo principal. Supongamos que la iglesia debe dedicarse solo a predicar salvación de almas. Pero todos tenemos que votar. Y todos tenemos que vivir bajo el gobierno que quede establecido. Y fíjese, si estamos haciendo marchas en contra de que quieren introducir el aborto, y nosotros como cristianos decimos no, eso es asesinato. Si estamos en contra de que quieren hacer el día del orgullo, no sé qué charada con todo lo del homosexualismo, y nosotros los cristianos decimos, no, eso no es así. Eso no es así. Y estamos en contra de muchas cosas, y hacemos marchas y protestas, y estamos poniendo recursos y todo. Pongámonos de acuerdo, pues, en conseguir un gobierno justo. Pongámonos de acuerdo en que haya paz en Guatemala, para que cada uno de nosotros sigamos con nuestra forma de creer en Dios, con nuestras denominaciones y con todo lo demás, pero en paz, de que no va a haber un gobierno que hasta nos va a prohibir reunirnos, porque si lo dejamos que siga como está, tenemos que ver el ejemplo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ser un poquito racionales, olvidando doctrinas, olvidando posiciones doctrinales. Si nos unimos, somos mayoría para definir quiénes nos van a gobernar. Y esta porción del estudio que le estoy trayendo demuestra en la Biblia la forma de hacerlo. En las pláticas anteriores ya llegamos a 3 condiciones o conclusiones iniciales. Primera, toda nación necesita una constitución. No es algo espectacular, no es simplemente por llenar un protocolo, es una necesidad estructural para la convivencia ordenada de una nación. Entonces todos necesitan una constitución. Segunda, la constitución no fue diseñada para organizar el gobierno, sino que para proteger al pueblo, que es lo que le estoy exhortando a que capten esta enseñanza.
que usemos la Constitución para lo que está diseñada, para protegernos de gobernantes que quieran decir que nos callemos y no prediquemos el Evangelio, que quieran decir que se le tiene que enseñar a nuestros hijos que si quieren ser niñas, los niños y niños, las niñas pueden hacerlo. Es para protegernos de eso precisamente que es la Constitución, para protegernos del gobierno, limitando el poder de los que están gobernando. El propósito no es decirle al gobernante lo que puede hacer. El propósito es decirle hasta dónde puede llegar y de ahí no se puede salir. ¿Sí? Ve lo importante de esta Constitución. Y la tercera cosa que hemos estado de acuerdo es de que el Creador es el origen de todo. No hay cristiano que pueda ir en contra de eso. También tiene un diseño para todo. Tiene un diseño para el universo y todo, consecuentemente tiene un diseño para el gobierno de las naciones, especialmente cuando lo que nos ha ordenado es enseñorearnos sojuzgar las naciones. Entonces tiene que tener un sistema, así como nos enseña cómo debe ser nuestro matrimonio, cómo debe de ser la iglesia, cómo deben de ser las demás actitudes de asociaciones voluntarias. Claro que tiene un diseño para el gobierno. Alguien tiene su micrófono abierto ahí. Claro qué bueno que lo repitió. Claro que el manual del Creador nos enseña que tiene un gobierno para la nación. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿existe en el manual del Creador un modelo de constitución de gobierno? Y la mayoría dice sí, porque ¿por qué? Por costumbre, por sentido común. ¿Verdad? Si decimos que la Biblia tiene respuesta para todo, claro que tiene respuesta también para una constitución. Ok, ¿cuál es la constitución? La Biblia. No, la Biblia no es la constitución. La Biblia es el manual del Creador y ahí abarca todo, pero no es una constitución. Ah, claro, los 10 mandamientos, dirán otros, porque ahí está la ley de Dios clara. Sí, pero eso tampoco es la Constitución. Estamos hablando de la Constitución y leímos la definición de Constitución en las lecciones anteriores, que es lo que constituye, las reglas que se constituyen para una nación específicamente. Entonces, ¿cuál es ese manual del Creador? Y ahí es donde entra. Yo, fíjense, lo he estado enseñando. Déjenme hacer una pausa para poner un poquito de orden a lo que voy a decir. Yo estudio la palabra, esa es mi mayor dicha, estudiar el manual Creador. Y así voy creciendo. Y he ido viendo cosas que no veía antes. Cuando me di cuenta del misterio escondido y lo empecé a entender, transformó tremendamente mi forma de ver las cosas. Regresé al Antiguo Testamento y encontré, ¡hala! ¡Qué cosas tan tremendas! Y había encontrado desde eso, sí, ya desde hace como 30 años, no, ya más de 30 años, cuando escribí el libro Fundamentos, que se llama ahora Fundamentos de Gobierno, cuando lo escribí se llamaba Gobernar Ministerio del Hombre. Y ahí ya había hablado de las 6 instrucciones bíblicas para elegir gobernantes, porque así lo miraba. Pero ahora, conforme sigo estudiando, me doy cuenta que sí funcionan las 6 instrucciones para elegir gobernantes. Definitivamente sí funcionan. Pero no porque sean las 6 instrucciones para elegir gobernantes, sino que son las 6 condiciones que debe haber en una constitución nacional, en una constitución del reino. Entonces ahora ya no es, porque aún, si solo lo dejamos en instrucciones bíblicas para elegir gobernantes, ¿saben una cosa? Estamos fritos, porque hasta la fecha no hay nadie que llene los requisitos. No hay nadie. Hay un montón de personas honestas, hay un montón, si no muchas, hay personas honestas y especialmente formando partidos políticos ahorita y que realmente quieren cambiar Guatemala. Lo creo que sí. He medio contactado a algunos, he platicado con algunos, los veo sinceros, no estoy promocionando a ninguno. ¿Por qué? Para beneficio de los oyentes. ¿Por qué no? Porque quiero que no vayan a pensar que estoy haciendo propaganda de un partido o que estoy haciendo propaganda de un candidato. Lo que yo quiero es hacer propaganda del mensaje del reino
y el candidato que se acerque a ellos, el que más se acerca a ellos, lo conozca o no lo conozca, si se acerca al escrito está, ese va a ser por el cual voy a votar. Pero ahorita y no voy a correr a ningún puesto. Porque soy un cobarde y solo hablo y no quiero actuar. No, ya demostré actuando. Pero simplemente para que no desvirtúen el mensaje que estoy dando. Estoy enseñando la palabra para que se abran los ojos del entendimiento de los ciudadanos. Entonces, conforme he seguido estudiando, me doy cuenta pues que estas instrucciones bíblicas para elegir gobernantes sí son válidas porque salen de la constitución que Dios dejó en la Biblia para los sistemas de gobierno. Y como el reino es de Jehová y de Jehová es la tierra y su plenitud, esta es la constitución del reino. Todas las naciones del mundo un día van a ser gobernadas por esta misma constitución. Y es lo que desde luego se encuentra en Deuteronomio capítulo 17. Lo interesante, empecemos ahora ya a ver el diseño de Dios. Empecemos a ver cómo nuestros pensamientos no son los de Dios. Los pensamientos de Dios están muy altos. Y mire cómo se manifiesta en estas primeras palabras que le voy a decir. La Constitución, las reglas de Dios para la Constitución fueron escritas antes de que hubiera un rey. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestros países, en las naciones humanas, primero se han elegido los gobernantes y aún los mismos gobernantes son los que han trabajado la Constitución. Y es como que se construya una empresa y se pongan los empleados y luego se les diga a los empleados que ellos pongan las reglas de la empresa, ¿verdad? Y que puedan hasta impedirle al dueño que se meta en cosas de su empresa, porque ellos son los que están haciendo las reglas. Eso pasa en las naciones. Las naciones ponemos a los gobernantes cuando miramos que están fallando en esto, o que se robaron esto, o que son corruptos en esto. Entonces necesitamos alguna ley que condene esto y que condene aquello. Y las leyes de nuestros países, al igual que la Constitución, son reaccionarias. Se están haciendo leyes para evitar este problema. Y el enemigo es astuto en prender fuegos. ¿Verdad? Y si se hace ley para apagar este fuego, prende otro fuego por allá, y si se hacen leyes para ganar, y de esa manera llegamos a tener una constitución que ya pudiera ser un libro de capítulos, ¿verdad? Re grande, porque trata de un montón de cosas que no son bíblicas. Y por tratar de proteger algo, violan algo mayor. Les decía creo que fue en la reunión pasada, que por tratar de que ya no haya golpistas en la presidencia, prohibimos a los golpistas y a los hijos de los golpistas y a los familiares de los golpistas. Imagínense. Y no solo eso, como cuando la iglesia predominó en Roma y se impuso y causó tanto daño, prohibimos a los ministros de la iglesia que sean candidatos. Imagínense, violando los derechos inalienables, que es la principal razón que el gobierno existe, para protegerlos. Pero son los principales violadores de ellos. ¿Se da cuenta cómo estamos? Entonces, por favor, capte la importancia de esto, de la sencillez de esta Constitución y de lo fácil que es que nosotros la sigamos, la obedezcamos, si tan solo quitamos de nuestra mente los conceptos que nos estorban de creer la Biblia tal y como está. Entonces, esta es la gran diferencia en el pensamiento de Dios y el hombre. Nosotros entregamos el poder y después empezamos a ver cómo lo corregimos, ¿verdad? Sí, llegó este farsante y todo lo demás, y después empezamos a ver cómo nos libramos de él o cómo nos defendemos de él. Y para eso está la Constitución, para que no entre, para que no llegue al gobierno ninguno de esos farsantes. Pero con el fraude, mire, escúcheme bien, por favor. La maldad siempre va a existir. Recuérdense que Jesús dijo que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el fin. Pero en ese proceso de ir creciendo juntos,
No es que el trigo se viva lamentando de la condenada cizaña y que la cizaña lo va a terminar y todo, sino que ese trigo empieza a obedecer a Dios. Y en Salvador, en Estados Unidos, en Argentina, y ya ahora también creo que en Colombia, ya empieza a haber cambios de gobierno por personas que sí respetan la ley de Dios hasta donde la entienden. Todavía no entienden la totalidad de la constitución del reino, pero están aplicando la mayoría y están respetando ya la familia por un lado y la iglesia por el otro lado. Y llega el momento en que solo el Señor solo necesita que haya unas cuantas naciones, cuántas no sé, no me voy a poner cantidades ni nada, que lleguen al entendimiento de esto y que establezcan la ley de Dios en esas naciones, porque entonces Jesús ya puede regresar y reinar sobre todas las naciones. Y note lo que estoy diciendo. Dios no nos está pidiendo que convirtamos a toda la nación. Nos está pidiendo que convirtamos los representantes de la nación en representantes que nos representen ante Él. Aunque toda la comunidad siguiera corrupta, aunque la mayoría de la humanidad fuera corrupta, la mayoría de los guatemaltecos fuera corrupta y atea, y hasta que dijeran que son de la iglesia del diablo. Sí, en el gobierno están personas que establecen la ley de Dios. Entonces Dios ya tiene que los que nos están representando, Él va a oír ¿a quiénes? A los representantes. No va a oír, podemos llegar a los de la familia. Familia, vamos a ponernos ante Dios y digámosle que mire cómo nosotros queremos que transforme nuestra Guatemala. Y el Señor dice, yo les delegué a ustedes la autoridad de la familia. Y me gozo que ustedes están queriendo hacer funcionar la familia. Enfóquense en la familia. Presenten que cada familia sea una familia temerosa de Dios, que cumpla con los requisitos de instruir a los hijos en su camino, etcétera, etcétera. Pero recuérdense que a Guatemala no la representan ustedes. Ustedes representan a la familia. Y yo bendigo a la familia por el esfuerzo que ustedes están haciendo. Entonces, unamos a la iglesia. La iglesia sí tenemos que unirnos y hacer esto y lo otro y decirle, Señor, somos tu pueblo, Señor, somos tu cuerpo y nosotros queremos que tú ayudes a cambiar estas cosas y todo. Y dice, hijos míos, ¿verdad? Yo los escogí y les di autoridad para que ustedes hagan discípulos a las naciones, para que ustedes le enseñen a los gobernantes la forma de gobernar. Lo están haciendo. Esa es la misión que yo les di a ustedes. Porque ustedes no representan a la nación ante mí. Ustedes me representan a mí ante las naciones. Entonces, Señor, ¿qué podemos hacer? Si los representantes de Guatemala vienen a mí, como está los ejemplos abundan en mi manual, en el llamado Antiguo Testamento, que cuando el rey se humillaba ante Dios, aunque la nación cabeza dura no cambiara, Buenas tardes. La nación no cambiara, muy buenas tardes. Humillados, entonces yo los escuchaba, porque eran los representantes del pueblo. Ok, entonces, si se da cuenta, el manual del Creador nos dice eso. Si queremos, iglesia, que haya cambio, no lo vamos a producir reclamando por los representantes. Tenemos que tomar control de los representantes. Y nosotros podemos hacerlo porque tenemos el mandato de Dios, pero solo cuando seguimos sus ordenanzas. No cuando estamos divididos y unos quieren marchas, otros quieren cadena de oraciones, otros quieren, y todas las cosas que son nuestras en la iglesia, pero no para cambiar de gobernantes. Entonces, este es el manual del Creador, el que estamos empezando ahorita, todavía no lo hemos visto, pero quería poner una vez más el énfasis, por favor, unámonos en esto. No tiene que cambiar nada de su doctrina denominacional, no tiene que cambiar nada de sus creencias personales. Simplemente tenemos que unirnos en que Dios
El manual del Creador nos ha dejado un manual para hacer la constitución del reino. Recibámoslo y entonces podremos ver que cuando nosotros le enseñemos a los principados y potestades en los lugares celestiales la forma que Dios dice que se manifieste, ¿qué? Su sabiduría, su multiforme sabiduría. ¿Que cuál es su sabiduría? Ya nos lo dejó dicho en el llamado Antiguo Testamento: tener un Dios cercano a ellos y leyes justas y estatutos justos como los de Dios. Esa es la sabiduría. Él se lo dijo al pueblo: esta será vuestra sabiduría delante de todas las demás naciones. Ok, entonces voy a leerles el texto que lo cambia todo. Óigalo hoy, pero no lo oiga como una historia bíblica. No lo oiga como algo que ya pasó. Recuérdese que Pablo nos dice que lo que pasó con Israel es ejemplo para nosotros. Entonces, oigamos cuál es lo que tenemos que seguir. ¿Qué es lo que se le dio a Israel que ahora debe ser un ejemplo para nosotros? Deuteronomio capítulo 17. Comienzo a leer cuando dice: cuando hayas entrado en la tierra. Fíjese cómo comienza: cuando hayas entrado en la tierra. No ponen tela de juicio que van a entrar a la tierra. No le importa nada de que hay gigantes. No le preocupa que hay ciudades amuralladas. Van a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque él dijo que van a entrar a la tierra. Y ahí es donde necesitamos nosotros creerle a Dios en su palabra. No cuestionar su palabra por lo que vemos y sentimos. Pero miramos los gigantes, miramos las ciudades amuralladas. Creámosle a su palabra. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, porque lo vas a decir. Yo sé que lo vas a decir cuando estés ahí y ya vienes cómo vamos a organizar esta nueva nación que ahora es nuestra. Ahora que ya somos libres, ya no somos esclavos, somos una nación, ¿cómo nos vamos a organizar? Y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Imagínense, está diciéndole Dios: tú vas a decir, quiero poner un rey como todas estas naciones a las que ahorita mismo estoy echando fuera, que Dios está echando fuera. Pero yo quiero un rey, porque miro que ese es el sistema de gobierno. ¿Y qué dice Dios? Dice: no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a poner un rey si yo te estoy sacando? No, fíjese lo que está diciendo. Y digas que pondré un rey sobre mí como tiene las demás naciones. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Hermano, ya oyó. Jehová es el que escoge, Jehová pone y Jehová quita. No brinquemos, ahí sí me meto, porque estarían sacando textos fuera de contexto. Ahí no estamos hablando de doctrinas, de denominaciones, ahí estamos hablando de textos fuera de contexto. Aquí el Señor entonces dice: al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora note: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Vamos a aclararlo, hermanos, pero voy a seguir leyendo. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. Solo le llamo la atención a que a los ojos del Creador solo hay hermanos y extranjeros. Trigo y cizaña. No hay un montón. Si no es hermano, es extranjero. Así de sencillo. Y tiene que ponerse a un hermano. Pero no es un hermano en la sangre, no es un hermano en la fe, es un hermano en el significado que el manual del Creador le da, y lo vamos a ver. Sino, no podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Ahora note: todavía no tienen el rey. Ni siquiera lo están pidiendo. Esto es antes de que entre. Todavía no han poseído la tierra. Todavía no son un grupo libre, organizado, establecido. O sea que todavía no están pidiendo rey. Ahorita están pidiendo: danos la victoria, ayúdanos a pelear contra esto. Y le dice, entonces, cuando ya entren y se establezcan, y ya empiecen a vivir en sus casas y todo lo demás, y digan: pondré un rey sobre mí para organizarlo, ciertamente lo harás. Ahora note. Les dice: no tienen rey. Y van a pasar años. Y tenemos la dicha o la ventaja de que tenemos ya el libro escrito y sabemos que le van a pasar años antes de que se les ocurra poner un rey. Y dice:
a un extranjero. Pero el hermano que vamos a poner sobre el gobernante, pero él no aumentará para sí caballos. En otras palabras, él no va a aumentar el poderío militar para esclavizar al pueblo. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volverán nunca por este camino. Y ya vimos y volveremos a ver que Egipto fue donde se cometió el terrible pecado de quitar los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad a los ciudadanos y pasárselas al gobernante. Entonces no se va a volver a eso. Nunca más el gobernante va a tener autoridad sobre el pueblo. Solo aquella que se le dé para los casos específicos que Dios asigna. Y dice, tampoco ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y vimos que las mujeres eran en aquel entonces una forma de alianza entre reyes y entre personas. Entonces aquí está diciendo, nuestros gobernantes no pueden hacer muchas alianzas con los que les están pagando para la campaña, con los de las Naciones Unidas para que les den préstamos y tal. No pueden meterse a tener alianzas con los que van a desviar su corazón de recordarse que es hermano y que tiene que servir al pueblo, para que su corazón, sus muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dice claramente, para sí. Que no se robe los impuestos, que no se suban el salario innecesariamente, en fin, que no amontonen, que no centralicen para robar, sino que el obrero es digno de su salario. Para sí en abundancia. Y cuando se siente en su trono, y cuando se siente en su trono, sobre el trono de su reino, escuchen esto por favor, todos los cristianos, especialmente amados hermanos ministros, escuchen esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El gobierno solo puede hacer una copia, el original le queda en nuestros días a los que representaríamos a los levitas, a la iglesia. El gobierno no puede cambiar las leyes eclesiásticas. Las leyes quedan, el original queda con los levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Fíjese, es el creador el que está diciendo que los gobernantes tienen que leer su palabra diariamente y tienen que leerla toda, de principio a fin. No solo los textos que hablan de leyes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la suma de su palabra es verdad. Y se requiere de un gobernante que entienda lo que Dios dice de la familia, que entienda lo que Dios dice de la iglesia, que entienda lo que Dios dice de los negocios, de los deportes, de todo, para que pueda aplicar el espíritu, el propósito de la ley, no meramente la letra de la ley. Y leerán ella todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos. ¿Se da cuenta? No había rey. Y Dios no comenzó diciendo, van a poner un rey y el rey va a hacer esto y esto y va a tener permiso para esto. No está hablando del rey. Está hablando de antes del rey, hay que poner los límites a donde el rey va a poder moverse. Y mientras el rey, los gobernantes, se mantengan dentro de los límites que Dios, a través de la constitución del reino, les pone, Dios bendice abundantemente a esa nación. Entonces,
enfatizo para ya concluir y dar oportunidades a que puedan comentar. Dios no comienza diciendo, estos son las facultades del rey, como en nuestras constituciones que dice, ¿verdad?, las que puede hacer el rey y todo lo demás, sino que comienza diciendo, esto no podrá hacer el rey. Mire la gran diferencia. Dios comienza, aún los mandamientos comienzan con no, 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 no. Dios primero pone los límites de donde se puede mover y luego da las instrucciones de lo que se puede hacer. Y son en los 6, 5 son prohibiciones y que dicen lo que los gobernantes no pueden hacer. No pueden meterse en esas condiciones que Dios pone. Esas son las, así como le puso límite al mar que viene con grandes olas y pum, llega al límite que Dios le puso, va para atrás, así están estas 5 leyes prohibitivas. Y tan solo una que le dice lo que sí tiene que hacer, lo que los gobernantes tienen que hacer diariamente. Lo principal que Dios dice que tienen que hacer es leer la palabra de Dios, el manual de Creador diariamente. La segunda cosa de esta es la estructura del pasaje. Quiero que veamos algo que esto a veces pasa desapercibido en la gran mayoría de veces. La primera parte son 5 prohibiciones, la limitación del poder, y la segunda parte es una sola obligación para la formación del carácter de lo que el gobernante puede hacer. Voy a parar aquí. Obviamente, como digo, hay mucho más, pero quiero asegurarme de que vayamos asimilando poco a poco lo que está aquí. Así que, por favor, ahora sí, si todavía está la persona que estaba solicitando la palabra, ahora ya es el tiempo de preguntas y respuestas. Una vez más, eso seguiría poniendo nuestro enfoque en los gobiernos como están. Y lo que estamos tratando de hacer con estas enseñanzas es decir, que no es tanto cambiar gobernantes, que la nación no va a cambiar porque cambiemos gobernantes, porque no conocen las leyes del reino. Ninguno las conoce. Aún los cristianos no las conocen porque cayeron en el engaño de que las cosas eran del Antiguo Testamento y no les prestan el valor y la atención que se merecen. Por eso es que lo que sí podemos hacer todos es enfocarnos en una constitución. Mira, el enemigo ahorita está tratando de hacer una constitución, o enmiendas a la constitución y ofrecen que es para mejorar a la patria, como siempre ofrecen todas sus mentiras. Son hijos del padre de mentiras, entonces todo lo que hablan es mentira. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Recordarás que en nuestra congregación yo he enseñado que el enemigo agarra las cosas de Dios y las manosea, les echa lodos y las hace porquería, para que nosotros digamos, el chis, y desechamos, ¿qué desechamos? La creación de Dios, porque el diablo no es creador de nada. Entonces, estos están tratando de enmendar la Constitución. ¿Por qué? Porque el enemigo ya ha estado oyendo mis mensajes y los otros que hablamos de que podemos cambiar a la nación si nos volvemos a las leyes de Dios. Y dice, entonces antes de que salgan ellos con poner una constitución del reino, vamos a poner a nuestra gente, a los de la izquierda, a los inmorales, a los antipatriotas, a los mentes reprobadas, a que digan que hay que enmendar la Constitución para que la gente pensante se dé cuenta y diga, no, con esos bandidos no me meto a nada, y tiren la gran herramienta que es establecer la Constitución. Pero la Constitución conforme a la palabra de Dios, conforme al escrito está. Por eso es que quiero que ya dejemos las tradiciones humanas, dejemos los rudimentos humanos. No vamos a salir adelante con pensar que podemos transformar Guatemala siguiendo las mismas cosas que los gobiernos han hecho, poniendo las mismas leyes que los gobiernos han puesto. Tenemos que renovar el entendimiento y presentar el manuscrito del Señor sobre la Constitución del Reino. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario?